Bueno, anuncios parroquiales, ¿no? Estamos a punto de terminar el bootcamp. Quedan 3 semanas, incluyendo a esta. Entonces, bueno, cosas importantes para que tengan en cuenta. La próxima semana hay un 95% de probabilidad de que la clase se tenga que mover de el lunes. Les pido desde ya disculpas. Yo trato de que eso no se haga, pero a veces la realidad es que no hay, no hay una manera fácil de que alguien me cubra ese día, porque el problema es que no voy a poder estar ese día pendiente. Entonces, sí, vuelvo y digo, puede que haya, a último momento encontremos una manera de lograrlo, pero planeen que de pronto no es el lunes, sino es el martes. De nuevo, todas las charlas van a estar grabadas, entonces si tenían todos sus horarios arreglados para que el lunes sea el día del bootcamp, qué pena la próxima semana. De nuevo, 95% de probabilidad de que se corra para el martes. Y más importante aún, la última semana, con el último tema del material, es inmutabilidad. Hay otro tema que no está en el material que yo les había prometido que quiero contarles, y es sobre el tema de manejo de errores. Entonces yo creo que la última semana, pero solo la última semana, vamos a tener otra vez sesión el miércoles, que va a ser otra sesión teórica para hablar de manejo de errores. ¿Sí? Entonces, recapitulación para todo el mundo. La próxima semana, 95% de probabilidad de que la sesión se tenga que correr para el martes. Qué pena, no me gusta hacer esto. Y la última semana también. Seguramente tendremos dos sesiones teóricas, el lunes de inmutabilidad, como está en el material, y el miércoles sobre manejo de errores. Y qué pena no haberles avisado con tiempo. Por mucho tiempo traté de ver si había una forma de hablar de manejo de errores que no requiriera una charla adicional, y no la veo fácil realmente, entonces dejé de pelear y bueno, esa semana será especial por eso. Y ese sábado, después de esas dos sesiones que les estoy contando, pues tendremos el cierre. Eso será sábado a las 9 de la mañana, como la sesión de bienvenida. Seguramente vamos a tener. Estoy pensando, ay, oigan, qué cosa tan. Bueno, mejor dicho, planeen que el viernes, el sábado, tengamos nuestra sesión de cierre. Como les digo, 10 de la mañana. Me acabo de acordar que hay otro tema del cual queremos hablar, y hay que encontrar un espacio. Tal vez el siguiente lunes tenga sentido hacerlo. Les estaremos avisando de todas maneras, pero el cierre definitivamente será ese sábado. Entonces, un poco para que se vayan organizando desde ya. Y listo. Por si acaso nunca lo he dicho, espero que sea claro para ustedes. Si antes de que yo arranque a hablar de un tema nuevo, si alguien tiene una pregunta de un tema anterior, con mucho gusto lo podemos contestar. El Discord también está abierto para que pregunten cualquier cosa. Entonces, bueno, mientras tanto, voy a compartirles. Y este también es uno de estos temas que eh, habíamos hecho menciones aquí y allá sobre lo que vamos a ver. Entonces, empecemos. Entonces, lo primero que necesito que entiendan es que en Java actualmente hay dos tipos de variables. Entonces, están las variables que se llaman primitivas, de las cuales hemos visto algunas, su mayoría: Boolean, char, int, double, bueno, hay una que se me está pasando. Creo que son 5 de las que hemos visto. No importa, esas son las primitivas. Y las otras
variables que no sé si alguna vez les dimos un nombre, pero ahora ya les podemos dar un nombre. Se llaman, eh, sí, como reference type lo llaman en inglés, como tipos que se manejan por referencia. Entonces, ¿qué pasa? Necesito que nos eh, alineemos en una cosa. Cuando yo escribo string S y le doy un valor, técnicamente ese no es de tipo string, ¿sí? Si uno se va al detalle, no es cierto que eso sea de tipo string. Realmente es una referencia a un string. Y cuando yo escribo cualquier otra cosa que no sea una primitiva, como nuestro local time que en algún momento también alcanzamos a hablar un poco, entonces lo mismo. Ahora no es una variable de tipo local time, es una referencia a una variable de tipo local time. Como es tan largo, nadie lo usa, ¿sí? Nadie quiere decir como, listo, pásame una referencia a string. Entonces todo el mundo habla de strings y de local time, aunque realmente, como les digo, no, o sea, realmente son referencias a un tipo de dato y no son ese tipo de dato. Entonces vamos a ver un poco qué consecuencias tiene esta distinción que les estoy dando. Y todo viene de una un pequeño experimento. Entonces vamos a hacer vamos a hacer un método que se llame duplicar, que reciba una variable y como su nombre lo indica, la duplique, ¿sí? Entonces, cojo una variable, multiplico por 2, actualizo el valor de la variable con el resultado. Listo, yo llamo a duplicar acá y imprimo n. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿qué creen que se debería imprimir? ¿Se debería imprimir 2? ¿Se debería imprimir 1? ¿Se debería imprimir 0? Se debería imprimir cualquier otro valor diferente de lo que les he dicho o de algo raro debería pasar que no implica 2, 1 o 0. Entonces, sí, medítenlo un poco. Como les digo, aquí creamos una variable n, llamamos a duplicar con n. La implementación de duplicar lo que nos dice es, voy a multiplicar por 2n y voy a actualizar el valor de n con ese resultado. Y al final trato de imprimir la variable n. Bueno, entonces en el chat lo dijeron muy bien, se imprime uno, pero no es nada intuitivo por qué se imprime uno, ¿sí? Porque yo lo leo y digo, pues debería imprimir dos, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que en Java existe un principio que se llama pass by value. Y le voy a contestar algo a Oliver que me preguntó alguna vez y quiero que todos lo tengamos súper claro. Java solo tiene una estrategia sobre cómo se llaman las funciones y es pass by value, ¿sí? Es totalmente mentira que Java usa unas cosas para unas cosas y otras cosas para otras cosas. Eso es totalmente mentira y es falso. Solo utiliza pass by value. Por cierto, no es Java. Todos los lenguajes mainstream que yo conozco utilizan Pass by Value, ¿sí? No, yo sé que hay otros lenguajes que han intentado experimentar con otras cosas. Tal vez C y C++ son famosos porque me permiten escoger a mí diferentes estrategias, pero bueno, en todo caso, Java solo tiene Pass by Value. ¿Qué significa Pass by Value? Significa que el argumento sobre el cual se ejecuta una función es diferente
de la variable que yo utilicé em, a la hora de llamarlo. Entonces, ¿qué hace Java? Java dice, ok, tengo una variable n en el contexto del método main. Esa palabra es importante. Voy a llamar a duplicar con n. Entonces, él crea un stack frame para la variable duplicar y él copia el valor de esta n y con esa copia ejecuta el método. Y en este caso, el autor del código casualmente lo llamó n, pero no significa que la n sea igual. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? Cuando yo ejecuto ese código, entonces tengo dos métodos, main y duplicar, cada uno con su propia n, y la n de duplicar, efectivamente la modifiqué, la multipliqué por 2 y guardé el valor, pero una vez que termina de ejecutarse duplicar, todo lo que duplicar crea, todas las variables que se crean en ese contexto desaparecen. Por lo tanto, la n de duplicar desaparece, la modificación desaparece, deja de ser visible y pues cuando yo trato de imprimir la n de main, pues la n de main siempre ha sido uno, por lo tanto se imprime uno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo quisiera em, que esa alteración, esa mutación de n persista, debería retornarlo y de alguna manera atraparlo en n, ¿sí? Pero em, digamos que depende de lo que ustedes quieran hacer. Eso puede ser una manera, pero lo que necesito sobre todo que ahorita entiendan es cuando yo llame a una función, siempre se va a hacer una copia de la variable que estoy utilizando y siempre se va a ejecutar el método en el contexto de esa copia, ¿sí? Entonces, sí, que de nuevo volvamos a nuestro punto, creo que se los había dicho alguna vez, los métodos void son raros y en general es mejor evitarlos, tienen su lugar, tienen su utilidad, pero en general es mejor programar pensando que los métodos deberían retornar algo. Entonces, sí, si de alguna manera quisiera hacer algo, tengo que devolverlo. Entonces, no veo return. Esa es una excelente pregunta. No sé si les había contado, así como cuando ustedes escriben public static void main y eso es una función y no tiene return, las funciones void no necesitan return. Si yo no pongo return, se asume que él pone un return, ¿sí? Entonces, como no estoy devolviendo nada, no necesito poner el return. Pero de nuevo, si yo quisiera que esto persistiera de alguna manera, me toca cambiar el void y agregar el return. Oliver, tienes la mano levantada, dime qué quieres preguntar. Lo que quisiera preguntar es, si yo quisiera que entonces duplicar, si se aplicara la variable, tendría que hacer que sea un int, un public static int y utilizarlo de esa manera. Sí, pero entonces de nuevo, ojo con una cosa, ¿no? Nuevamente, n se va a crear para duplicar, n se va a modificar y de nuevo n se va a perder. Lo que pasa es que de alguna manera puedo rescatar el valor que tenía n antes de que se destruya y obviamente ya está en el que llama la variable duplicar que atrape ese valor para que de alguna manera eso no se pierda. Entonces, otra vez, para efectos de que la mutación de n persista, tengo que retornarla, pero no significa que n mágicamente otra vez, sí, o sea, lo que está pasando realmente es, él crea la variable n en el contexto de duplicar, la modifica, la retorna, se destruye y de nuevo soy yo el responsable de atrapar ese valor de retorno, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que está pasando eh, en este código. Y de nuevo, mi amigo el debugger, que
si no lo han usado últimamente, siempre les recomiendo, siempre traten de, cuando estén mirando código nuevo, pásenlo por el debugger y traten de mirar qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, para que veamos un poco lo que yo les decía, entonces, sí, aquí está el stack frame de main. Dentro del stack frame de main, yo veo que hay dos variables, args, que es el que viene acá, n, que fue el que acabo de crear, con valor 1, que es lo que yo esperaría. Cuando yo me meto a duplicar, entonces, si ven, se crea un segundo stack frame que tiene su propia n. Y de nuevo, esa es la parte importante, ¿no? En main hay un n, en duplicar hay un n, son dos n's diferentes. Se llaman igual, pero sí, es como el n de duplicar y el n de main, por lo tanto, son dos completamente diferentes. Listo. Una vez que yo ejecuto esta función, entonces ahora vemos, claro, el n de duplicar está duplicado, el n de main no. Y si yo continúo ejecutando, entonces se destruye duplicar porque se acabaron las instrucciones de duplicar. Como se destruye duplicar, se destruye n y de nuevo el cambio que yo le hice a n desaparece. Solo me queda la n de main y esa sigue siendo de valor 1. Entonces, efectivamente, imprimo 1 pues porque eso es lo que tenía. em, es lo que tenía. Walter, me estabas preguntando que si es como los constructores por defectos y, bueno, con respecto a los métodos void. Más o menos, tal vez supongo, pero sobre todo eso, ¿no? Acuérdense, un método void de alguna manera es algo que cambia, cambia parte del ambiente en que se está ejecutando. Como cambia el ambiente que se está ejecutando, pues no necesita retornar. Entonces, por ejemplo, el método main, ¿qué hace? Pues no devuelve nada, simplemente como que arranca mi programa y empieza a crear los objetos que se necesiten. Entonces, pues no necesita return, entonces nada, se ejecuta de arriba abajo sin que yo ponga return. Y como les digo, yo puedo ponerle un return, solo que el lenguaje no me obliga a hacerlo. Si yo no lo pongo, él me agrega un return gratis. Entonces, porque el n de main no es global, además duplicar está en una posición primero que el print y devuelve uno. Eso me lo estabas preguntando, Rubén. Entonces, sí, creo que ahí hay una afirmación más que todo, pero sí, básicamente SN, y de hecho esa es una frase también que es importante que tengan en la cabeza cuando programen. Las variables son el alcance de una variable, o sea, el lugar donde la pueden usar, siempre es el bloque donde está definida. Si ustedes crean una variable dentro de un bloque de una función, pues pueden usarla en cualquier parte de la función. Si la crean en el bloque de un ciclo, la pueden usar en cualquier parte del ciclo. Si la generan en el bloque de un if, solo la pueden usar dentro de ese if, ¿no? Entonces, esta variable n, pues solo se puede usar dentro de main y es el único lugar donde puede modificarse de alguna manera es aquí en main. Bueno, ya que entendemos esto, entonces esto debería ser más o menos fácil. Entonces hagamos una cosa que uno nunca debería hacer en la vida real. Agreguemos a la clase main una variable de tipo em, entero que se llame n, qué pena. Y digamos que no me gusta comentarlo porque no tiene mucha utilidad, creería yo, pero uno, para no tener que escribir un constructor, uno le puede dar valores a los atributos ahí mismo. Cero recomendado, excepto que sea un ejemplo de juguete como en este. En general, en los tipos de datos reales, hagan un constructor y den el valor de uno dentro del constructor para que sea claro qué es lo que está pasando. Pero, de nuevo, para efectos de ejemplos de juguete como este, pues hagamos esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si duplicar recibe un objeto de tipo main? Y obviamente
pues ya no puedo hacer o sea, ya no puedo hacer obj por 2 por igual 2. Tengo que hacer obj.n para poder eh, acceder a el atributo n de el objeto obj, ¿no? Y acá hagamos lo mismo. Sí, entonces voy a crear un objeto de tipo main con el constructor por defecto que me regala Java. De nuevo, esto es básicamente como si yo inicializara igual a 1 dentro de mi constructor y llamemos esto obj y llamemos esto obj y llamemos esto obj.n y la pregunta es, ¿y esto qué imprime? ¿Mm? Entonces, hazlo ahora con el public static int a ver qué pasa. Me preguntaba Oliver, me imagino que te referías al anterior. Lo que te digo, no tiene tanta gracia porque si atrapo el valor de duplicar, pues obviamente va a devolver 2. Pero como les digo, no es tanto lo que quiero reforzarles hoy, pero sí, lo pueden ejecutar ustedes para ver. Pero bueno, listo. Ya que imprimimos esto, entonces ahora sí la pregunta es, ¿qué se imprime? Se imprime 2, se imprime uno, se imprime cero o se imprime cualquier otra cosa. Y de nuevo, no hay una diferencia grande. Realmente estoy haciendo conceptualmente lo mismo que hice antes, ¿no? Creo un objeto en main, recibo ese objeto en duplicar, lo multiplico por 2. De nuevo, esto se pasa por valor, créanme, y este objeto va a desaparecer, va a dejar de existir una vez que termine de ejecutarse duplicar y al final reviso cuál es el valor de n de obj de main. Entonces, alguien dijo que se imprime 2. ¿Alguien está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? José Figueroa dijo que se imprimía 2. No puede ser que todos estemos de acuerdo en lo mismo. Pero para quitarle misterio a esto, efectivamente se imprime 2. Iván Aranda decía que uno. Y aquí viene la parte en donde todo el mundo, no, mentiras, ¿por qué somos tan exagerados? Hay un montón de gente en internet que dice cosas que no tienen ningún sentido por esto que está pasando acá. Entonces, de nuevo, Java siempre tiene pass by value, pero devolvámonos a lo primero que yo les dije. Hay dos tipos de variables, referencias y tipos primitivos. Entonces, ¿qué pasa? Acá yo no estoy creando una variable de tipo main, estoy creando una referencia a main. Cuando yo hago la copia del valor, hago la copia de la referencia, no del objeto como tal, sino de la referencia. Entonces, ¿qué pasa? Se llama referencia porque Java tiene un segundo lugar donde él puede crear variables y donde puede sí, tener información guardada que se llama el heap. Entonces, lo que vemos siempre en el debugger, que es todo bonito porque ponen los stack frames y eso se llama el stack de ejecución. En el stack de ejecución se crean todas las variables que yo creo dentro de mis métodos, se crean las variables que son parámetros y argumentos, se crean las variables que yo retorno, ¿sí? Las variables, los objetos a los que yo me refiero desde variables en el stack de ejecución se crean en esta cosa que se llama el heap, ¿sí? Y hay muchas razones por las cuales tener esa distinción entre el stack y el heap son útiles. Hay muchas razones por las cuales tener referencias es útil. Ahorita hablamos un poco de eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo en esta línea dos cosas. Solo veo una, pero hay dos cosas que están sucediendo. En el stack de ejecución se crea una referencia a main llamada obj y en el heap se crea el objeto como tal de tipo main y en ese objeto en el heap se crea
una variable de tipo int que tiene valor 1, pero está en el heap. Y lo que hace OBJ es referir a ese lugar en memoria donde quedó guardado main. De alguna manera lo podemos pensar como una referencia es la dirección en memoria de un objeto, ¿sí? Eso es cierto ahora y seguramente va a ser cierto toda la vida, a pesar de que no tendría que ser así, pero así lo implementaron en Java, ¿sí? Entonces, de alguna manera, OBJ sabe dónde está el objeto main que se creó en esta instrucción y entonces él sabe dónde está. Listo, yo llamo a duplicar y pass by value, entonces creo una segunda referencia que también conoce la dirección en memoria del objeto que se creó en la línea 8, pero son dos referencias al mismo objeto. Como son dos referencias al mismo objeto, entonces cuando yo hago obj.n, lo que le digo a esta referencia es, ok, vaya al objeto que usted conoce y deme de alguna manera como acceso a n y todo lo que yo haga pues va a quedar reflejado en el objeto en el heap. Cuando termina de ejecutarse duplicar, la referencia obj de duplicar se destruye y ahora solo hay una referencia a un objeto en el heap que ya fue modificada. Como ya fue modificada, cuando aquí hago obj.n, pues voy a ese objeto en el heap que había sido modificado y cuando le pido que me deje ver qué valor tiene n, pues me regresa ese 2, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que está pasando. Entonces, vamos como a lo mismo de antes. Definitivamente no hay dos maneras en que se llamen las cosas, ¿sí? Las cosas solo se llaman de una manera, pass by value. Las cosas no, qué pena. Las funciones solo se llaman con una estrategia que es pass by value y lo que pasa es simplemente que hay variables que se manejan por referencias y hay variables que no. Entonces la pregunta es, ¿a qué le estoy haciendo copia? Y la respuesta es, pues le estoy haciendo copia a una referencia. Oliver me pregunta que si memory reference, no me acuerdo haber escuchado nunca el término memory reference en este contexto, entonces no estoy seguro. Puede ser que sí, pero pues, usualmente la gente los llama referencias y lo importante es eso, ¿no? Referencia a un tipo de datos en especial que va a vivir en el heap, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que pasa con las referencias, que se manejan diferente a las primitivas y tienen como ese grado de indirección. Entonces, ahora sí, volvamos al punto de ¿y por qué eso es tan buena idea? Entonces, bueno, resulta que los sistemas operativos tienen una característica que es el número de bits que manejan. Entonces, creo que habrán escuchado, hay sistemas operativos de 16 bits. Hace 1000 años no creo que existaban algunos. Hay unos de 32 bits, que esos sí son más o menos, creo que siguen siendo la mayoría. Hay unos de 64 bits, que son como los más nuevos. Todo eso significa básicamente cuál es el máximo número de bits que el sistema operativo puede escribir o leer en una sola instrucción, ¿sí? Y obviamente eso es importante porque eso da la velocidad que el computador tiene para hacer cosas, ¿sí? Entonces, entre más información pueda sacar en un solo mandado, pues sí, va a poder hacer más cosas sin tener que hacer ese viaje. Y el problema del viaje es que es costoso en términos de tiempo, ¿sí? Cuando la memoria está en los registros del procesador o en el caché del procesador, el acceso es muy rápido. Cuando me toca ir a la memoria RAM, pues eso es lento. Entonces, de nuevo, entre más bits pueda leer o pueda mandar, pues soy más rápido de alguna manera. Entonces, todo esto va a, si yo reviso qué tan grande es la referencia de un objeto, la referencia de un objeto es igual a los bits que maneja el sistema operativo, porque de alguna manera, de nuevo, estoy hablando de una dirección en memoria.
si las direcciones en memoria son de 32 bits, pues eso es lo que almaceno en una referencia, ¿sí? Entonces, claro, cuando yo copio esa referencia, yo sé que solo copio 32 bits o 64 bits, depende del procesador, pero solo copio eso. Ahora, imagínense que ustedes tienen un objeto que tenga un arreglo y ese arreglo tenga 10 strings y cada string tenga 1000 caracteres. Todo ese objeto, pues, ocupa un montón de memoria. Si yo los pasara a un método y tuviera que hacer la copia de todo lo que hay adentro, pues me tomo mucho tiempo y por un instante va a vivir el objeto original más el objeto que yo hice dentro, ¿sí? Entonces tengo que hacer un montón de copias de información. Entonces manejar referencias es una de las ventajas que tiene, es que me permite optimizar ese llamado a métodos para que yo no tenga que demorarme un montón de tiempo haciendo la copia de toda esa información. Entonces, esa es una razón para tener referencias, es la más interesante para el punto en donde nosotros estamos. Pero para que lo tengan en cuenta también, hay un concepto súper poderoso en programación que se llama polimorfismo. El polimorfismo solo funciona cuando existen referencias. Si no existieran referencias, no podría usar polimorfismo. Entonces, hay un montón de ventajas que tiene la idea de las referencias. Entonces, por eso es que Java dijo, excepto que sea una primitiva, usemos referencias. Pero de nuevo, tengo que saber que eso existe para saber cómo cambia la manera en que yo escribo mi código, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que es una referencia. Y viene un principio súper importante que necesito que se guarden en la cabeza. Esto que estamos haciendo de alguna manera es, ¿sí?, copiar esa referencia inicialmente. De nuevo, la copia no la hago yo, la hace el compilador por mí, pero cuando tengo dos referencias a un mismo objeto, eso es un dolor de cabeza, porque de nuevo, si una referencia modifica el objeto, la otra referencia no se va a enterar a menos que trate de ir a mirar realmente si algo cambió o algo no cambió. Y usualmente lo que pasa es que cuando yo llamo un método, yo esperaría que ese método no cambie los parámetros que yo le pasé, pero así se programó por muchísimo tiempo y genera un montón de problemas. Entonces, el principio básico es traten de no copiar referencias, ¿sí? Eso es una mala idea. Entonces, un poco para que vean a qué me refiero con traten de no copiar referencias, hagamos también otra vez un experimento fácil. Entonces, creemos una variable de tipo entero. Sé que es de tipo entero porque, de nuevo, el valor que le estoy asignando es de tipo entero. Creemos una variable b que inicializa igual a y voy a duplicar a y voy a imprimir b. Entonces, si han estado siguiendo la pista, eso va a imprimir 1, ¿sí? Claramente, el hecho de que yo haya hecho b igual a no las está enlazando de ninguna manera, ¿no? Ahora volvamos a nuestro ejemplo de new main y hagamos var copia igual a obj y hagamos obj n por 2 y de nuevo, ¿no? Imprimo copia.n y de nuevo debería ser cero sorpresa que va a imprimir 2, ¿no? Entonces, a esto es lo que yo me refería. Esto es lo que es peligrosísimo en general, ¿no? Ahora, cuando yo llamo un método, pues no tengo muchas opciones, pero esto no hace lo que tal vez ustedes creen que deba hacer, ¿no? Esto está haciendo una copia, sí, pero está haciendo una copia a una referencia y de nuevo, ahí sí están de alguna manera entrelazadas.
lo que yo haga desde una afecta a la otra, así yo no lo vea, ¿no? Entonces, claro, yo puedo ver este código así nomás, solamente esas dos líneas de código, y sí, no es claro para mí que la instrucción de arriba afecta de alguna manera a la instrucción de abajo. Entonces, traten de tener mucho cuidado con eso. ¿Cuál sería una manera correcta de hacer ese tipo de copias si yo no puedo hacer esto? Entonces, apelemos a una clase que ya habíamos hecho antes, como longitud. Creemos una longitud. Si yo quiero hacer una copia, entonces llamo al constructor. La clave es llamar a new. New es lo que me asegura que estoy creando otro objeto diferente. Y lo que hago es extraer el estado de longitud. Pero ¿por qué no me completa? Ya. Sí, y ahí sí. em, extraigo el estado que me interesa, llamo a new nuevamente y ahora sí tengo dos variables que son copia en el sentido de que tienen el mismo valor inicial, pero son independientes de alguna manera, ¿no? Entonces, si ustedes reciben una referencia a un objeto que no es inmutable, y ese es el tema último, lo que deberían hacer siempre es esto, ¿sí? Hagan una copia y sobre esa copia sí modifiquen. Algo de eso ya lo habíamos visto con arreglos porque se acuerdan que habíamos dicho que si yo necesito, por ejemplo, ordenar el parámetro para poder hacer el arreglo que me pasaron por parámetro, para poder hacer algún análisis, la única manera de no modificar el arreglo original es hacer una copia del arreglo. Bueno, esa es la manera, entre comillas, de hacer esto de modo general, ¿sí? Con arreglos hay arrays.copyof. En los otros tipos de datos, pues hay algo un poquito más manual, pero la cosa funciona, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta sobre referencias. Y como les digo, apréndanse que Java utiliza pass by value para todo, solo que hay primitivas y hay referencias y de ahí viene como la diferencia en comportamiento que ustedes observan. Por cierto, no les conté y también tiene que ver un poco con todo esto. Ese objeto que ustedes crean en heap, sí, cuando yo termino de duplicar, yo les dije que esa referencia se destruye y deja de existir. El objeto en el heap no se destruye porque obviamente puede haber otra referencia que vive por fuera del método, entonces ese objeto no se puede reclamar ahí. Y resulta que hay un concepto que existe en muchos lenguajes. Java tal vez fue como el pionero que lo puso en la industria y es el concepto de un garbage collector. Y literalmente hay una parte de los programas que se están ejecutando que está pendiente de ver si hay objetos en el heap que ya no tienen ninguna referencia y solamente cuando eso ocurra, él es capaz de eliminar, entre comillas, ese objeto en el heap y ahí se destruye. Entonces, lo bonito de Java es que yo no lo tengo que hacer, yo no tengo que decirle al programa, yo creo que ese objeto ya no se necesita, sino que Java se encarga de alguna manera de hacer esa labor por mí. Y el concepto de Garbage Collection es interesantísimo, se sale completamente del alcance de este bootcamp, pero para que sepan un poco qué es lo que pasa con esos objetos en heap. De alguna manera, nosotros podemos abstraernos de eso pensando que ese objeto va a vivir el tiempo que sea estrictamente necesario. Bueno, en todo caso, eso es de nuevo lo que les quería enseñar sobre referencias. Ahora viene la parte oscura de las referencias. Entonces, habíamos hablado ya antes de null, habíamos hablado en el contexto de cuando yo creo un arreglo de objetos,
y ahora podemos ser un poco más específicos cuando creo un arreglo de referencias, de tipos de datos manejados por referencia, pues él obviamente no tiene un valor inicial para guardar en el arreglo, entonces él genera null, ¿sí? Y eso es de alguna manera lo que es null. Cuando yo creo una variable de tipo null, lo que estoy diciendo es, tengo una referencia a un objeto de tipo string llamado S que en este momento no está apuntando a nada, ¿sí? Por ahora no hay un objeto en el heap del cual S conozca su dirección en memoria. Entonces, de alguna manera es eh, como si fuera sí, como un mientras tanto, sí, como, oiga, voy a crear una referencia, pero todavía no sé a qué, estoy esperando más adelante a poderle dar como un valor inicial, que es exactamente lo que pasa cuando creamos un arreglo de strings. Es como, yo no sé a qué string quiere guardar usted acá, entonces voy a dejarle null para que usted más adelante pueda decidir a qué objeto le quiere, sí, a qué quiere referir más adelante. Eso por sí solo no está mal. Ah, esperan, preguntas. Entonces Walter dice ¿cuándo se ejecuta el garbage collector? ¿Cuando una aplicación termina o cuando ya no se usa la variable aún corriendo? Esa respuesta es compleja porque primero existen diferentes garbage collector en Java. De alguna manera lo que se han dado cuenta, al principio cuando la industria era como joven, creíamos que debería haber un solo garbage collector y había una estrategia que funcionaba para todo. Pero siempre el concepto de garbage collector de alguna manera es el garbage collector recoge la memoria cuando la variable ya no está en uso. Entonces, no es cuando la aplicación termina, sino realmente cuando se da cuenta que esa variable ya nadie la está utilizando. Y ese concepto tan sencillo que uno diría como, ah, pues es muy sencillo, no, eso tiene un montón de cosas raras por debajo. Como les digo, se sale del alcance de este bootcamp, aunque les recomiendo, es un tema muy interesante, me parece a mí. Pero sí, la teoría es cuando él se da cuenta que ya nadie está utilizando ese objeto que está en memoria, ese string, ese local date, esa fracción o lo que sea, él de alguna manera encuentra la manera de limpiarlo. Suena muy interesante, es muy interesante. Oliver dice Garbage Collector es la magia que creó Java y lo ha copiado a todos los lenguajes. De hecho, les quiero contar una historia. Hay algo de cierto en eso, Oliver, pero no es totalmente cierto. Los Garbage Collector existen desde que se creó un lenguaje que se llama Lisp. Lisp se creó como en el 60, creo yo. Entonces, los Garbage Collector no son una idea nueva. Cuando Java sacó el Garbage Collector, pues habían lenguajes que tenían Garbage Collector desde hace un montón de tiempo. De alguna manera, el garbage collector de Lisp no era la prioridad del lenguaje, por lo tanto, nadie le gastó mucho tiempo a pensar cómo hacer el garbage collector muy eficiente. Cuando llega Java al mercado, obviamente Java tiene que competir con otros lenguajes que eran muy rápidos y se creó una necesidad muy fuerte de decir, ok, ¿cómo vamos a hacer garbage collector que sean de verdad como muy eficientes? Y yo creo que por primera vez, sí, se volvió de alguna manera cool hablar de garbage collectors y de estrategias de garbage collector. Y efectivamente Java fue el que propició un montón de los adelantos sobre garbage collector que ha habido en los últimos años. Eso lo tengo súper mega claro, sin lugar a dudas. Así es. Otros lenguajes, de alguna manera, es cierto que han visto lo que ha hecho Java y han tratado de aprenderlo, pero yo no conozco otro lenguaje como Java que tenga diferentes garbage collectors. Entonces, literalmente, como les decía, hay, creo que
o sea, hay como cuatro garbage collector que Java soporta hoy en día. Hay uno que ya no tiene como, ya no hay ningún equipo trabajando en él. Y hay otros tres, G1, Shenandoah, ZGC, creo que son. Y lo que digo, los tres tienen equipos que todo el tiempo están pensando en cómo hacerlos más eficientes y obviamente cada uno es mejor que los otros en un cierto aspecto y peor en otro. Entonces, de alguna manera, lo que Java dice es como, ok, tengo un garbage collector general que funciona muy bien para aplicaciones generales, pero si usted tiene una aplicación muy puntual o tiene una necesidad muy puntual, pues hay otro garbage collector que seguramente funciona. Entonces, de nuevo, para nosotros que yo nunca he hecho una aplicación crítica en mi vida, no he hecho cosas, no sé, sí, no sé, marcapasos o control de aviones o algo así. Para nosotros, de alguna manera, eso es medio transparente, sí, es medio opaco. O sea, no es transparente, digo, es opaco, ¿sí? A mí no me interesa muy bien qué garbage collector estoy corriendo y cómo funciona, porque funciona bien en términos generales. Pero para que sepan que eso existe. Ah, Oliver dice que hay 7 garbage collector. De nuevo, yo creo que sí, siete son todos los que ha habido, pero yo creo que hay unos de esos 7, Oliver, que ellos ya quitaron de la plataforma porque se dieron cuenta que no tienen ninguna ventaja sobre los otros 4. Entonces, eso. Pero bueno, eso se sale un poco de nuevo del alcance de nosotros. Null. Entonces, eso es null de alguna manera, ¿sí? Null es el valor de una referencia que no refiere a nada. Y eso, ¿por qué es importante y es útil? Hay casos muy puntuales en donde tal vez es importante tener una referencia que no ha sido inicializada, pero para nosotros, en este momento, les digo, inicializar a null es una pésima idea, ¿sí? Si yo voy a crear una referencia, debería ser el caso que yo sepa a qué objeto quiero hacer referencia. Walter me está preguntando que si no afectan la seguridad. No, en realidad no afectan mucho la seguridad. Como les digo, hay un lugar muy específico para inicializar a null, o sea, que yo tenga que inicializar a null, ¿no? Yo podría inicializar a null en cualquier momento, pero es muy mala idea para algunos patrones de diseño, que creo que es un tema que alguna vez hablamos, necesito poder inicializar a null, usualmente como atributo de una clase, ¿sí? Pero entonces esto, crear una variable local y darle valor iniciar null es horrible. Nunca les recomendaría hacer eso porque eso solo puede traer problemas. Entonces, ¿cuáles son los problemas que queremos evitar? Entonces, imagínense que yo escribiera código de esta manera, ¿sí? Entonces, tengo string s igual a null y hago s.length después de la línea de inicialización. Entonces, ¿qué pasa? Que obtengo el temido null pointer exception. Entonces, básicamente, ¿qué me dice un null pointer exception? Cuando yo hago s.length, él trata de ir al objeto en memoria al que estoy refiriendo y le va a decir, oiga, ejecute su método length y sí, como voy a traer al stack de ejecución el método length, lo ejecuto y regresa algo. Como no hay un objeto, entonces ese punto estalla porque estoy tratando de llamar a algo sobre la nada. Entonces ahí obtengo el null pointer exception. Eso en términos generales está bien, ¿no? Si yo no tengo un objeto todavía, pues está bien que me estalle en la cara si yo trato de llamar el método. Si esto no me estallara en la cara, yo tal vez ni me hubiera enterado que no tenía un objeto. Hasta ahí estamos bien, ¿sí? Entonces, cuando yo escribo código así, ustedes me pueden decir, ay, pero Carlos, ¿quién es tan loco de inicializar a null y llamar a ese punto length? Y en eso tienen razón. Lo que pasa es que no siempre se ve así de bonito. Entonces, a veces tenemos que llamamos a un método y
atrapamos el valor de retorno y creemos que hay un objeto y de nuevo, tal vez no hay un objeto. En este caso, literalmente, mi método retorna null, pero podría pasar que hay un montón de cosas y esto regrese null. Entonces, ¿por qué un método retornaría null? Pasa que alguien en algún momento dijo, ¿sabe qué? Yo a veces tengo métodos que naturalmente, digamos que de alguna manera esperada, no son capaces de producir un valor. Entonces, ¿cómo hago para representar esa ausencia de valor? Y en ese momento de la industria, la mejor idea que se le ocurrió a alguien fue decir, oiga, pues no existe esto null. Pues, ¿qué pasa si usamos null para decir que hay una ausencia de valor? Entonces, para que entiendan un poco a qué me refiero con métodos que naturalmente hacen eso, supongan una clase que representa una sopa de letras. Y supongan que tengo un método que toma un string, que es una palabra, y trata de buscar en dónde se encuentra la palabra en la sopa de letras. Puede pasar que la palabra no exista. Y de hecho, de nuevo, es más o menos esperado. Si yo tengo una sopa de letras, pues puede haber, sí, yo puedo mandar una palabra que no exista y significa que esté mal, ¿sí? O sea, es como parte del flujo natural del método. Entonces, de ahí sale la idea de, no, claro, creemos null, usemos null como valor de retorno para decir variables que son, sí, como la ausencia de un valor. Entonces, claro, a la gente le gustó eso mucho, pero ¿qué pasa? Cada vez que yo llame a un método, de alguna manera, no sé realmente si me está llegando null o no. Si yo de alguna manera puedo ver cómo funciona el método y el método es más o menos sencillo, pues podría tal vez analizar si sí es null o no es null, pero eso no es un privilegio que podamos hacer siempre. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quisiera de alguna manera evitar este tipo de errores, me toca hacer una cosa que se llama en inglés un null check. Entonces me toca preguntarle al programa como, oiga, dígame si ese no es nulo y solo si ese no es nulo, pues yo utilizo a ese de alguna manera. Si ese es nulo, pues hago otra cosa o sí. Pero efectivamente ya no tengo un null pointer exception y acuérdense que siempre que tengo un exception, el programa termina ahí inmediatamente, ¿sí? Entonces ustedes podrían decir como, ay, pero Carlos, ¿cómo es de exagerado? Pues nada, pongamos null check a todo en nuestros programas. Y digamos que esa sería una solución, pero el código se vuelve increíblemente feo si a todo le tenemos que poner un null check. Y como es increíblemente feo, muy pocas personas tienen la disciplina de agregarle null checks a todo, ¿sí? Entonces, es desafortunadamente una solución incompleta en mi opinión. Entonces, ¿qué pasa? Así duró aunque no lo crean, así duró la industria por muchos años. Trataron de hacer soluciones eh, a ese problema más como del lado de los operadores y hasta hace poco, relativamente con respecto a la vida de la industria, alguien logró encontrar como una manera para decir, oiga, no. Esto es lo que usted debería hacer cuando usted tenga un método que pueda retornar un valor ausente. Eso se sale del alcance de este bootcamp, entonces no lo vamos a ver. Les dejo la inquietud, se llama optional. No lo vamos a ver en el contexto de este bootcamp en el sentido que el material no menciona nada de optional. Como les conté, regálenme un momento, qué pena. Como les conté, espero una vez que acabemos el bootcamp empezar a subir más videos llenando un poco como esos vacíos, pero para que sepan, hay una manera de
solucionar esto que no depende de null. ¿Qué pasa? Hay un montón de código que ya ha sido escrito sin optional, entonces así ustedes sepan que es una mejor idea que los métodos retornen algo diferente de null. Seguramente van a tener que lidiar con código que retorna null. Entonces, pues, por ahora necesitan saber, pues, que si tienen, si tienen que hacer código de alguna manera, pues, estas son cosas con las que se van a tener que enfrentar. Sí, obviamente, si ustedes nunca retornan null, pues nunca van a tener que hacer null checks. Y les repito, definitivamente eh, es muy importante que traten de evitar null. Ahora, cuando la gente inicializa una variable a null, yo soy muy cansón en decirles que no lo hagan, que no lo hagan, que no lo hagan. Y eso termina pasando porque a veces la gente inicializa a null cuando no es estrictamente necesario y por mal manejo de errores en los programas terminan retornando null sin querer y eso desencadena todos los problemas que les estoy diciendo. Entonces, la manera más fácil de evitar ese tipo de problemas es nunca inicialicen a null. Y como les digo, por ahora no tenemos más herramientas. Entonces, por ahora, si necesitan expresar un método que podría no tener un valor, retornen null, pero tengan en la cabeza que esto sobre todo es por la cantidad de código que ya existe, más que porque sea una buena recomendación. El único ejercicio de este capítulo literalmente les pone a hacer la sopa de letras con el método de encontrar y no hay una mejor herramienta en este momento que retornar null y tiene sentido, ¿no? O sea, de nuevo, tiene sentido tener un método que busque una palabra en una sopa de letras y regrese null. Pero básicamente eso es todos los problemas que hay con null y como les digo, llévense en la cabeza que entre menos veces escriban null en sus programas, infinitamente mejor los programas que están tratando de hacer. Entonces, bueno, ese es un poco como la historia de null y la historia de las referencias de este capítulo. Como les conté, hay un solo ejercicio y es eh, hacer una sopa, una clase sopa de letras que les permita hallar cosas. Ah, ya me acordé que era. Yo sí decía, hay algo que tengo en la cabeza, pero no me logro acordar. Entonces, no es siempre es la única opción realmente cuando ustedes quieran expresar la ausencia de un valor. Hay una cosa que se llaman valores nulos en las clases y es si existe de alguna manera un valor, ¿sí? Null no es un valor, ¿no? Si existe un valor que un tipo de dato tiene que de alguna manera se comporta como si estuviera vacío sin estar vacío, siempre es mejor que los utilicen. Y nosotros ya vimos un ejemplo de eso. Cuando hicimos cuando hicimos el método de extensión, dijimos, si no hay una extensión, entonces retornamos un string vacío, ¿sí? Entonces, un string vacío no es null. Yo puedo llamar a .length sobre un string vacío y me va a volver cero. Y puedo llamar a bueno, no sé, lo que sea. Y no me va a estallar en la cara, pero para efectos prácticos estoy expresando la ausencia del string que representa la extensión del archivo, ¿sí? Entonces, siempre que tengan que retornar null o siempre que tengan que retornar optional, primero piensen si hay un valor vacío, un valor nulo, qué pena, dentro del tipo de dato que les pueda funcionar. En nuestro caso, hay dos valores, hay dos tipos de datos que hemos visto que tienen valores nulos que son muy fáciles. Entonces, si tienen que revisar un string, el valor nulo sería un string vacío. Si tienen que devolver arreglos o matrices, pueden devolver un arreglo de tamaño cero, así como pueden devolver una matriz de tamaño cero, ¿sí? Y de nuevo,
ese es un objeto que no estalla si yo trato de llamar punto algo, pero en el momento en que yo trate de utilizarlo, pues me voy a dar cuenta que está nulo. Ahora, ¿qué pasa con fracción, por ejemplo? Pues no es tan fácil. Entonces, sí, no todos los tipos de datos tienen valores nulos. A veces uno puede tratar tal vez de poner un método que se llame isEmpty o algo por el estilo y de alguna manera como, bueno, sí, yo te retorno esto y tú preguntas si está empty para que no sea un null pointer exception, pero no es una solución ideal. Para todos los demás casos existe optional y como les digo, optional es una buena solución generalizada. Entonces, sí, traten de mirar si existe algo como un valor nulo. Es poco probable, pero de todas maneras, si existe, sería buena idea y definitivamente cualquier colección, incluyendo arreglos, siempre tiene el concepto de una colección vacía, un arreglo de tamaño cero, y los strings siempre tienen el concepto eh, de string vacíos. Entonces, Oliver me pregunta, o creo que está afirmando que pueden aprender sobre optional por fuera del bootcamp. Como les digo, no los quiero mandar tan lejos. Les prometo que voy a hacer videos por fuera del bootcamp, ya sin la presión de que hagan ejercicios, y voy a tratar de llenarles como de todos esos huequitos. Como les conté, hay dos problemas con incluir muchas cosas en el bootcamp. Número uno es que se hace más largo. Y creo que muchos de ustedes se han dado cuenta que hacer 13 semanas de esto es complicado. Entonces, obviamente, hacerlo 14, 15, 16 semanas es complicado. Eh, y la otra cosa es que, listo, si voy a decir, listo, yo estoy súper consciente que optional es demasiado importante, lo voy a agregar. Quisiera poderles dar ejercicios que les ayuden a como a entender mejor el tema, y hay temas para los cuales es difícil encontrar como suficientes ejercicios. Seguramente no lo he pensado suficientemente bien. Entonces sí, esas son las dos complicaciones, pero hacer un video informativo es muy fácil para mí, entonces prometo no desahuciarlos y hacer videos informativos para que vayan cogiendo como esas cosas adicionales. Mi promesa de alguna manera es que con las bases que tienen, los temas que les voy a dar en videos, así no tengan ejercicios, yo creo que sí, van a ser capaces de entenderlos porque las bases que van a tener son sólidas. Entonces, espero que eso sea suficiente. Igual está Discord si en algún momento ven un video y hay algo que no terminan de entender. Entonces, bueno, de nuevo, referencias, pass by value, nulls y valores nulos. Eso es todo lo que tenía para este tema. Y como les digo, hay un solo ejercicio que literalmente la parte más interesante del ejercicio no tiene que ver nada con null. Realmente tiene que ver con cómo hago un método que busque palabras en una sopa de letras. Espero que eso les parezca interesante, pero definitivamente pues van a encontrarse con, ok, y si no encuentro la palabra, que regreso, y seguramente la, la única cosa sensible que pueden hacer en ese momento es retornar null. Entonces, bueno, ese es un poco el tema. Había otro tema inicial que me salté, entonces voy a aprovechar ahorita para dárselos. Y es que ahora que estamos haciendo algunos de estos proyectos que parecen juegos o bueno, son como juegos, hay un tema que también nunca he sabido dónde meterlo en el material, y es básicamente como, debería tal vez meterlo como acá, pero no sé, nunca termino de animarme, pero muchos me piden como, oiga, dígame cómo hacerlo, entonces se los voy a contar. Y un poco es cómo puedo recibir información del teclado y de alguna manera tener como una interacción larga entre el usuario y el programa. Entonces, o sea, parte de lo difícil de hablar de esto es que introduce temas que de nuevo están un poco por fuera del alcance del bootcamp. Entonces, de alguna manera se los quiero presentar como esto es lo que funciona. Los detalles de qué hace por debajo tal vez no se los puedo alcanzar a explicar, pero de nuevo es chévere para hacer cosas como
la sopa de letras y estas cosas. Entonces, ¿cómo leo cosas del teclado? Hay muchas maneras de leer cosas del teclado. Eh, por mucho tiempo, tal vez la más fácil de utilizar en Java 25, esto cambia un poco, pero de nuevo, en aras de que hagan cosas o sea, que conozcan cosas que van a encontrar mucho por fuera, hay una clase que se llama Scanner. Scanner es una clase que yo le puedo decir, oiga, yo le doy una fuente de strings y necesito que me ayude a extraer información de esos strings. Esos strings pueden venir de un string dado o puede venir de un archivo o puede venir del teclado. Entonces hay que crear un objeto de tipo scanner. Cuando yo trato de manejar cosas como scanners, hay un concepto que se llama manejo de recursos y hay una manera correcta de escribir clases que manejan recursos de modo que si algo falla en el programa, ese recurso quede liberado y no que pase que el archivo queda como bloqueado o el recurso queda bloqueado de alguna manera. De nuevo, todo es súper conceptual, está totalmente por fuera del alcance de este bootcamp, pero Scanner potencialmente puede manejar recursos como archivos, entonces eh, Java me pide de alguna manera que tenga como un manejo, sí, como cuidado a la hora de manejar Scanner. Entonces, de nuevo, todo esto suena re extraño, y como les conté, es básicamente la manera en que Java se asegura de que si algo raro pasa en el programa, Scanner no amarre recursos que tal vez en otro momento son importantes. Por cierto, el escáner del que les estoy hablando es java.util.scanner, ¿sí? Entonces, acá creo una variable de tipo scanner que está revisando el teclado para sacar información. Esa variable la llamo in. Y como les digo, toda esta sintaxis adicional es la manera en que Java me asegura que Scanner no, o sea, si el programa termina abruptamente por algún error, eh, esto me asegura que el recurso que tenía asociado a Scanner va a ser liberado y voy a poderlo utilizar. Si alguna vez han usado servidores Linux o máquinas Unix, Linux, alguno de esos sabores, a veces pasa que uno trata de leer un archivo y hay alguien que tiene ese archivo bloqueado, lo está utilizando y a veces pasa que el recurso, como el proceso que tiene ese recurso bloqueado, falló y sí, el archivo queda bloqueado y uno está desesperado. Entonces, bueno, esta sintaxis me asegura que eso no va a pasar. Listo. Entonces, qué me ofrece Scanner? Me ofrece un método next que lo que hace es leer la siguiente cadena de caracteres hasta el primer espacio y me retorna eso. De nuevo, dependiendo de la fuente donde yo lo haya leído, ¿no? Si es de un archivo, pues es el siguiente del archivo. Si es de system.in, pues es el siguiente que haya entrado al teclado. Eh, y pues otra vez, si es un string de otra parte, pues eso. O sea, puedo hacer estos next con todas las variables que hemos conocido. Entonces, sí. Entonces, oiga, saque un entero de lo que usted leyó, saque un double de lo que usted leyó, etcétera, etcétera. Hay un montón de métodos y puedo decirle next line para decirle, quiero que me devuelva todo el siguiente string, no hasta el primer espacio, sino hasta el primer salto de línea, ¿sí? Entonces, de nuevo, dependiendo de las necesidades que tengan, pues escogen cuál es el que necesitan. Ahora, si yo quiero hacer esto muchas veces, pues hago un ciclo y establezco una condición que pueden usar es este hasNext y hasNext lo que hace es preguntarle al escáner si tiene más información que analizar y sí, puedo llamar entonces primero a hasNext y después llamar a
al correspondiente next. Yo creo que esto tiene hash next int, efectivamente. Entonces sí, podría decirle como, oiga, mientras que haya enteros, pues lea enteros o algo por el estilo. Si quieren algo general, pues eso, pueden ponerle hash next y eso de alguna manera funciona como cualquier tipo de información, ¿no? Si yo trato de leer un entero y no había un entero, eso me va a estallar en la cara, entonces de nuevo, ¿no? Tengo que saber muy bien qué es lo que estoy tratando de leer de alguna manera. Y bueno, ¿no? Obviamente acá podría, eh, atrapemos esto y para verlo en acción, entonces eso, yo arranco main, como les he dicho muchas veces. Ahí obviamente el programa está detenido esperando que yo escriba algo y efectivamente si yo escribo algo estalla porque muy bruto le puse esto. Ya, usemos hasta next line para que con enter él acabe y ahora sí, fu, bar, ¿sí? Y así sucesivamente. Ese has next, como les digo, pues revisa si hay más información. Cuando la información viene al teclado, él siempre tiene más información. Si lo quieren terminar, pues lo tienen que acabar desde Eclipse, pues para acabar el programa. Entonces, ese es el concepto general para que tengan algo de interacción con un teclado. Por ejemplo, algo más específico. ¿Qué pasa si queremos jugar picas y fijas? Entonces, yo puedo crear algo que sea número, ya me acordé. Se me olvida que lo que hicimos fue una fábrica estática y no un constructor. Entonces, sí, de nuevo, dentro del try, muy importante, dentro del try, crean la variable número secreto y voy a hacer algo que también en el material nunca se los mostré porque nunca he tenido como un buen ejemplo para mostrarles. Este es un buen ejemplo, pero es difícil explicarles esto en el momento que estábamos viendo ciclos. Hay una cosa que se llaman como ciclos infinitos. No sé si se acuerdan que el material menciona como ciclos accidentalmente infinitos. Bueno, estos son los ciclos infinitos de verdad. Yo puedo tener un ciclo infinito y escribir información dentro de ese ciclo que de alguna manera no se va a terminar mediante el chequeo de una condición en este punto. Ya ahorita vemos cómo lo acabo. Entonces, listo, tengo un ciclo infinito. ¿Qué voy a hacer? Voy a pedirle a el usuario que ingrese un intento y puedo crear una variable intento que sea lo siguiente que ingresó el jugador hasta el salto de línea. Listo. Ahora creo mis variables picas y fijas, pasando obviamente el ¿qué está diciendo? It's not applicable. eh, ay, ¿por qué pongo has? No, ya, listo. Fijas igual a número secreto fijas y aquí puedo obviamente imprimir un mensaje y entonces pongo el intento, dos puntos y algo así como picas fijas y un salto de línea y acá pongo intento, picas fijas, eh, listo. Entonces, sí, pido el intento, calculo las picas, las fijas, las imprimo y esto vuelve aquí, pide otro intento y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se acaba un ciclo infinito? Entonces, resulta que hay dos instrucciones que pueden influenciar
cómo se comporta un ciclo desde adentro del ciclo, que se llaman continue y break. Entonces, si yo coloco una instrucción continue, él lo que hace es acaba la iteración actual y deja de ejecutar lo que viene después y vuelve a empezar el ciclo. Entonces se salta una iteración y break lo que hace es acabar el ciclo, sí, en ese momento, sin importar qué haya acá, sin preguntar qué haya acá, nada. Por eso es que no es tan, no es tan bonito de enseñarles, porque definitivamente los ciclos deberían poderse entender desde la condición, pero hay ciclos que a veces no son tan fáciles de escribir. Entonces, listo, eso es continuo y eso es break. ¿Por qué quisiera hacer eso incondicionalmente? Por ninguna razón. Obviamente debería haber una razón. Entonces, acá puedo decir si las fijas son igual a 4, entonces break, y efectivamente mi ciclo infinito se rompe cuando el usuario ingresó 4 fijas. ¿Por qué no pongo fijas igual a 4 acá o fijas diferentes de 4? Porque me tocaría declarar fijas por fuera del ciclo, darle como un valor inicial cualquiera, y ese es el punto en donde empieza a parecerme que es menos legible que hacer esto, ¿sí? Entonces, de nuevo, no es que les recomiendo que siempre hagan esto. De nuevo, traten de hacer un ciclo normal, pero a veces pasa que uno empieza a hacer un ciclo normal y empieza a darse cuenta que está haciendo un montón de maromas solo para evitar usar break y no tiene sentido. Entonces, en este caso eso, y acá podemos agregar un mensajito más que diga felicitaciones, el número secreto era. Pongamos un salto de línea y acá le digo a número secreto que se imprima. Entonces también volvamos a algo muy importante. Esta variable de acá es, no es de tipo string, es de tipo número secreto. Cuando yo utilizo un objeto en un lugar donde él espera un string, él llama al método toString, y pues si yo defino el método toString de una manera correcta, pues se va a imprimir algo, algo bonito, ¿no? En este caso el método toString literalmente está devolviendo el método, por eso es que eso funciona, por eso es que acá no tengo que llamar a tu string, y si llamo a tu string se ve rarísimo, pues porque así no se programa en Java. Entonces empecemos a ejecutar mi programita. Sí, entonces ingreso un intento, entonces 1, 2, 3, 4, entonces sí, me dice una pica, una fija, 5, 6, 7, 8. Sí, bueno, y ahí eh, podría jugar varias veces, y en el momento en que adivine las fijas se acabaría. Podría modificar esto para que el usuario tenga un número de intentos o algo por el estilo. De nuevo, ya sabiendo las piezas básicas, pues ya podrían extender esto de alguna manera, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que necesitan para tener algo como de interacción, y de nuevo con la sopa de letras o con nuestro número secreto, pues podrían tener como un juego básico y rudimentario. Esto a mí jugar picas y figas me parece súper interesante y súper estimulante, entonces se pueden divertir un rato con eso. Entonces, eso era lo otro que les quería comentar un poco por fuera de el material ¿de qué? De referencia sin null, pero como les digo, seguramente es muy de acorde porque eh, con todo esto de la sopa de letras, pues sería interesante, ¿no? Entonces, Juan Pablo Flores pregunta que si los ciclos infinitos son una mala práctica. Entonces, de nuevo, ¿no? El ciclo no es que sea infinito de verdad, solamente que tiene una condición de terminación por fuera de la declaración del ciclo. Entonces, de nuevo, no es lo recomendable, no es lo recomendable, pero no conozco una manera más, o sea, que sea infinitamente más limpia de escribir este ciclo como tal. Entonces,
sí, de nuevo, un poco como siempre traten de no usar ciclos infinitos y a menos que ustedes digan, no, estoy haciendo demasiadas vueltas, ya voy a tratar de hacerlo como un ciclo infinito, háganlo. Hay, em, hay mucho código que se escribe así cuando uno está haciendo como aplicaciones críticas, sí, cosas que hacen chequeos complejos o algo así. Entonces también está bien que lo conozcan un poco, pero eso, como Oliver dice, depende, puede ser lo que necesitas, infinito, si no tienes cómo acabarlo es mala práctica, si tienes cómo acabarlo no es mala práctica, ¿sí? Entonces sí, obviamente eh, se llaman ciclos infinitos por el concepto de escribir while true, pero obviamente sí, en alguna parte debería haber un break pues para que eso se acabe. Walter pregunta, perdón por la pregunta, ¿tienes código en GitHub? Tenemos para el bootcamp algún perfil de GitHub para lo que hemos visto como en tu persona. Entonces, bueno, te respondo hasta ahí. Tengo un perfil de GitHub que no he nutrido por mucho tiempo. Y una de las cosas que me evita hacerlo es que si hago un bootcamp y pongo ejercicios ahí, pues la gente ya sabría cómo solucionarlos sin tener que pensarlos. Entonces, por eso como que lo he dejado descuidado. Sí he pensado que en algún momento me gustaría subir como proyectos de referencia de temas interesantes, pero la vida tiene solo 24 horas por día, es complicado sacarle tiempo a todas las cosas y en este momento creo que le puedo aportar más a la industria con esto del bootcamp, mejorar el material. Creo que ustedes se han dado cuenta que el material tiene un montón de cositas pequeñas. Además, quiero contarles un chisme. Yo era de las personas que en algún momento decía, la gente cómo es de perezosa, ¿por qué me entrega un material que está lleno de errores? O sea, es el colmo que, que me entreguen un material lleno de errores. Y ahora que yo soy el que entrega el material lleno de errores, a veces de verdad los errores están ahí y yo no los veo. O sea, de verdad es como no sé si han escuchado el problema del camello que mete la cabeza en la arena. A veces uno está tan cerca de las cosas que uno no ve el error. Entonces, de verdad, no es pereza, sino que de verdad es complicado. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que quiero hacer apenas termine este curso, este bootcamp es, hay que limpiar ese material. Creo que les conté, estamos trabajando en una versión HTML para que no les tenga que decir que descarguen un PDF, que además el formato es feísimo y cada vez que trato de arreglar el formato por un lado se me descuadra en otro. En cambio, el HTML es más bonito y generar un PDF a partir de HTML es mucho mejor. Entonces espero poder hacerlo en HTML, corregir todos los 10.000 errores que hay, expandir algunas cositas pequeñas del material y ahí sí generar un PDF para que quede más bonito. Y quiero hacer videos, como les conté, entonces no hay tiempo para todo, pero si algún día encuentro un perfil que me parezca chévere como de corte educativo, se los puedo recomendar. Em, cuentas recomendadas solo para seguir con las buenas prácticas? A cuentas. Ah, sí, entonces de nuevo, no las conozco, pero voy a preguntar y voy a mirar a ver qué. Por cierto, este tema de lectura desde el teclado pienso que debería ir en la próxima sesión. Como les digo, es que quiero encontrar un lugar donde se sienta natural. Tal vez eso, como antes de hablar del ejercicio de picas y fijas, puedo decir como, oiga, este es un side quest y esto le puede servir. Sí, literalmente le he gastado mucho tiempo a pensar dónde hacer lo que se sienta bien y natural y nunca he encontrado el lugar donde se sienta bien y natural, por eso no lo he hecho, pero tiene razón, Walter. Creo que esto es chévere como para como las personas, entonces está bien. Rubén Toro dice, yo tengo 94 proyectos en GitHub y no he conseguido trabajo, así que ya le perdí amor a ese GitHub. GitHub debería ser sobre todo una herramienta para ti, Rubén. Obviamente es una forma fácil de tener código y poderlo tener independientemente de un computador.
el día de mañana uno no sabe, se pierde el computador, se daña el computador y tú sabes que tus proyectos están como guardados. Pero sí es cierto que yo creo que GitHub es una herramienta importante para conseguir trabajo. Hubo una época en que cuando yo hacía entrevistas, uno de los ítems que evaluaba era que tuvieran GitHub y como revisar qué tipo de código hacía la persona en GitHub. Y les recomiendo, si quieren conseguir trabajo, traten de subir el código que han hecho en el bootcamp a GitHub. Ojalá lean mis recomendaciones y lo limpien un poquito, porque de nuevo lo que queremos hacer es que den la mejor impresión. Entonces, pues obviamente eh, sería chévere pues que el código quedara lo más limpio posible. Si en algún momento quieren que yo les ayude a revisar como ejercicios y eso, con mucho gusto les puedo tratar de ayudar en eso. Oliver dice ahora mismo en una entrevista al GitHub de Carlos, es un junior software developer. Pero no, como les digo, de verdad, quisiera hacer más con GitHub, pero es complicado de alguna manera. Entonces, recapitulemos. Hay un solo ejercicio que es hacer una sopa de letras. Es intrincado. Entonces, de nuevo, no se dejen coger al domingo, ojalá puedan empezar a hacerlo. De hecho, es una clase que se apoya en otras dos clases, entonces se pueden ir haciendo las clases auxiliares y dedicarle un poco como el grueso del estudio a el algoritmo de decir como, ok, tengo em, es que estoy pensando en la palabra grilla y mi esposa se burla cuando uso la palabra grilla. Para mí eso siempre es una grilla, pero no me acuerdo cómo se llama eso. Una matriz, llamémoslo matriz. Listo, matriz. Si tengo una matriz de caracteres, eso, y tengo que buscar una palabra en esa matriz. ¿Cómo hago eso? También teniendo en cuenta que pueden ir en ocho direcciones, ¿no? Podría ir en diagonal, podría ir hacia atrás en diagonal. Es un ejercicio bien bonito, pero toma mucho tiempo. Entonces, de nuevo, un solo ejercicio, pero medio carnudito. Esta semana entonces no nos volvemos a ver. La próxima semana casi seguro nos vamos a ver el martes. Les anuncio por Discord para que sepan, pero prográmense de alguna manera para ser flexibles. Y la última semana nos veremos seguramente lunes y miércoles para que el miércoles hablemos de manejo de errores. Ese día tenemos, esa semana, el sábado tenemos cierre y la siguiente semana también, día por confirmar, tenemos como una idea de hablar de cositas auxiliares a lo que sigue. Entonces les confirmo más adelante la hora, pero también para que de alguna manera planeen que la semana después del cierre sean un poco flexibles por si acaso para que podamos tener como temitas adicionales. Muchas gracias por llegar hasta este momento del bootcamp. Sigue siendo súper motivador ver tantas personas mandando ejercicios y tantas personas que todavía se conectan. Entonces, muchas gracias. Que pasen feliz noche. Espero que se disfruten un poco haciendo sopas de letras. Rubén, ¿querías decir algo? Profesor, buenas, disculpe. Sucede que mandé con tiempo la actividad 9, pero como ando enfermo no me di cuenta y le puse actividad 8. Ahí le Tranquilo, mandé mensajito. Por tranquilo. favor, para que me disculpe. No, tranquilo, no hay ningún problema. Gracias. Pasa más de lo que crees que nos mandan una cosa y después nos piden que nos demos cuenta que hay una corrección. Entonces, no te preocupes. Seguramente en el momento en que abra el correo y me ponga a leer los ejercicios, me doy cuenta que sí era la actividad 9 y no la actividad 8. Si tú me preguntas, no soy capaz de saber cuál es la actividad 8 de memoria, entonces no te preocupes por ese lado. Pero de nuevo, ¿no? Muchas gracias. Entonces, acuérdense A también usted, que gracias. esto queda colgado en YouTube ahorita y que pasen feliz noche. Nos estaremos hablando por Discord. Hasta luego.